En el presente momento vamos a realizar la exposición de los mapas conceptuales referentes al tema de la globalización en la investigación y el desarrollo. Los integrantes del grupo son Rubén Boscán, Manuel Oliveros y quien les habla, Ingrid Briceño. Es importante resaltar que el proceso de innovación en cuanto al componente humano y la creatividad en esta defensa se encuentran enfocados hacia la creatividad e innovación para el emprendimiento y su impacto cultural para el desarrollo del sector agropecuario. Para iniciar, la gestión organizacional innovadora debe contemplar la conformación de estructuras asociativas, la cual está integrada por 3 nodos interlocutores. Por favor, cambian la lámina. Estos nodos o estos 3 interlocutores están conformados por el Estado, quien en primer lugar está compuesto por sus poderes y sus entes gubernamentales a nivel local, regional y nacional. También está conformado por la universidad, la cual dispone su docencia, la investigación y la extensión. Y por último tenemos el sector productivo, el cual está conformado tanto por el sector público como por el sector privado. Es importante señalar que alrededor de esta triada debe existir una complejidad en todo este proceso que involucre en primer lugar la creatividad, en segundo lugar la innovación y en tercer lugar el emprendimiento. En este sentido, o en cuanto a la cultura de la innovación y medición del desempeño innovador, la creatividad se inicia con un proceso de inspiración e imaginación, y es justamente cuando se comienzan a dar vueltas en la cabeza o ideas en la mente del ser humano sobre un determinado proyecto, el cual pasa por diferentes y diversas etapas en este proceso creativo, y estas etapas comprenden el cuestionamiento, la investigación, el desarrollo, la ejecución. Por otra parte, para hablar de lo que es la innovación, es hablar de cambios de paradigma, de cambios de estos modelos o sistemas preestablecidos, y comprende trazar nuevos caminos donde se puedan plantear propuestas novedosas con resultados distintos y por consiguiente romper con esos viejos esquemas preestablecidos. Ahora bien, respecto a este tema, podemos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Es posible la creatividad sin innovación? Siendo así, sería una idea en la mente sin ningún tipo de acción. Es decir, que la innovación sin creatividad significa emprender un proyecto que no trae consigo nada novedoso. Al fin propuesto, lo que se deben buscar son emprendimientos con ideas innovadoras, como por ejemplo, en cuanto al sector productivo, sería interesante que los productores salieran de su zona de confort y rompiesen con sus tradicionales esquemas de producción monoproductoras, diversificando así todas las actividades e ingresos y produciendo, como por ejemplo, un abono orgánico especializado. O también pueden emigrar a un sistema silvopastoril, produciendo también o incorporando tecnologías como el uso de los drones, también haciendo el uso debido de las redes sociales y por ende de los nuevos modelos asociativos y de agrupación. En el caso del Estado, por su parte, este debe crear políticas y normativas que promuevan proyectos innovadores donde se puedan crear esas condiciones que permitan la ejecución, desarrollo y consolidación de todos estos proyectos. Y en el caso de la universidad, es importante cultivar la cultura del emprendimiento, que a su vez permita emigrar o hacer la mutación del mercado laboral. Ser promotora y fomentar dicha visión en los jóvenes universitarios, animándolos a transformar todas esas ideas en nuevos emprendimientos y que a través de estos emprendimientos se puedan crear, por ejemplo, ferias de negocios dentro y fuera del recinto universitario, formando y capacitando a través de herramientas científicas y técnicas que permitan el desarrollo de todas estas habilidades y de todas estas destrezas. Dicha información debe manejarse por niveles.
bien sea para los que están iniciando o los que son principiantes, para los avanzados y también para los egresados. Todo esto debe ser enmarcado en un plan de gestión para el emprendimiento dentro del aspecto de la globalización. Como por último, es importante señalar o concebir que en el sector agropecuario se debe tener la misión y la visión de la creatividad e innovación, que a su vez permita emprender nuevas estrategias y por ende los interlocutores, es decir, el Estado, la universidad y el sector productivo, puedan asumir el reto de contemplar nuevos escenarios, nuevos paradigmas, romper con los modelos preestablecidos y ser capaces, bajo la perspectiva de la realidad social y del entorno, simular y aplicar esas estructuras en redes para la productividad, como por ejemplo tenemos aquellos modelos de organización organizacional como los clusters, permitiendo dar un salto a la crisis y retomando donde quedamos, pero teniendo en cuenta la capacidad de resiliencia y sus avances para emular todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y por supuesto, la influencia que en la actualidad tiene el Internet, todo el desarrollo, el avance tecnológico ante la globalización y el fenómeno de las redes sociales, como por ejemplo el marketing digital. Seguidamente tenemos el punto de la formulación, evaluación y selección de proyectos. Para la creación de proyectos es necesario destacar que comprende una serie de etapas. En primer lugar, tenemos la etapa de la preparación, la formulación, la ejecución, la evaluación, y en cada una de estas etapas se pueden sufrir diferentes cambios. Adentrándonos un poco a lo que es la formulación de un proyecto, este comprende un aspecto teórico. Por favor, Ingrid, por favor. ¿Sí? Sí, Ingrid, ¿cuál La lámina necesitas que te proyecte? La segunda, Gabriela, por favor. Ok. ¿Está bien así? La siguiente, perdón, la tercera. Esta. Ajá, gracias, Gabriela. Ok, en este momento vamos a hablar acerca de la formulación, evaluación y selección de proyectos. Para esto es necesario destacar que los proyectos comprenden varias etapas que son la preparación, la formulación, la ejecución y la evaluación en cada una de estas etapas, en las cuales el proyecto puede sufrir cambios. Adentrándonos un poco sobre lo que es la formulación de un proyecto, este comprende el aspecto teórico de la parte o de la meta de comprensión y cognición que en primera instancia surge de lo que nosotros conocemos como la idea, y seguidamente viene la formulación de los distintos tipos de proyectos. Podemos observar en el mapa conceptual que los proyectos están destinados a atender aquellos objetivos planteados, y a su vez estos objetivos están conformados por actividades, y estas actividades por unas metas. Por otra parte, contamos con los diferentes tipos de proyectos, que serían, en primer lugar, los proyectos de inversión. Estos proyectos se dan a nivel gerencial y conllevan a la toma de decisiones importantes a nivel empresarial, pues de ellos depende el futuro de la empresa y su posicionamiento. También contamos con los proyectos de inversión especulativa, que son aquellos que van dirigidos a inversiones en el mercado de intermediarios o aquel mercado llamado el mercado negro, donde el índice de incertidumbre de retorno del capital pudiera ser mayor, pues intervienen muchos factores distintos y variables. También contamos con los proyectos factibles. Estos proyectos son aquellos que evalúan los pros y los contras del desarrollo de la idea, el momento y la pertinencia, y algunos otros factores para la toma de decisiones por parte del gerente, pero que en su mayoría solo se muestran como propuestas. Contamos también con aquellos proyectos de inversión social que parten del hecho de que los recursos financieros provienen prácticamente del Estado, y que finalmente el beneficio producido se da hacia la ciudadanía
y no es cuantificable a nivel económico. Contamos, por otra parte, con los proyectos de producción. Estos presentan elementos que constituyen un análisis detallado a nivel económico, como el de cualquier otra forma empresarial, pero que estos intervienen en aquellos factores intrínsecos, como por ejemplo el ambiente. Y por último tenemos aquellos proyectos formativos. En la literatura naturalmente no son incorporados, pero son aquellos que son una realidad educativa, en el caso de Venezuela, y son gestionados por un gerente, que en este caso es el docente de una unidad curricular, perdón. Y su producto final es la formación integral de nuestros estudiantes. Finalmente, las rúbricas o aquellos criterios con los que se evalúan y se da seguimiento a los proyectos serán gerenciados y resultan en la sostenibilidad del proyecto, partiendo de los principios de sustentabilidad y rentabilidad. De acuerdo a lo anteriormente planteado, existen dos maneras de tomar decisión al momento de elegir un proyecto. En primera instancia, encontramos una línea que busca ofrecer un soporte empírico, un soporte conceptual con mayor rigor y precisión que nos permite organizar el cuerpo de doctrina de los proyectos, el cual, por ser generalista y pluridisciplinario, requiere trabajar con aquellos conceptos abstractos usados en ámbitos aplicados y específicos. En una segunda instancia, encontramos una línea que busca ofrecer una perspectiva formal que organice un amplio campo de proyectos desde una visión concreta y específica de la gestión de proyectos. En cuanto a lo que es los proyectos de información, a los proyectos de investigación y desarrollo de innovación, la gerencia de proyectos supone la conjunción del conocimiento y de las estrategias que se aplican para que toda la fase del proyecto se lleve a cabo y se ejecute. La evaluación de los riesgos se vuelve con frecuencia un aspecto subjetivo, puesto que en muchos casos se aplican, por ejemplo, los software de inteligencia artificial para que de una manera más precisa se puedan seleccionar los proyectos. Y algunas de estas herramientas aplican parámetros preestablecidos que poseen límites. También algunas veces podemos observar o denotar que existen proyectos dirigidos por muy buenos gerentes rodeados de un muy buen equipo de trabajo, pero que estos fallan. Y generalmente se debe a que fallan porque no pueden apreciar entre ellos la incertidumbre y la complejidad involucrada dentro de este proyecto. También falla la comunicación y falla el modo de adaptar el estilo de la gerencia a la situación actual que presenta ese proyecto. Esto, si lo basamos, claro está, en aquellos criterios sesgados utilizados por la inteligencia artificial, aunque en la realidad el producto que se va dirigiendo a un público puede ser agregado o puede ser agradado, puede ser agradable a los clientes, las etapas de su obtención fallaron. Entonces, en este caso, la valoración es dogmática, mientras que los clientes son pragmáticos. Por otra parte, resulta que los gerentes tradicionales utilizan criterios de selección que dejarían por fuera o sea, resulta que los gerentes tradicionales se enfocan en un nuevo paradigma acerca de una nueva realidad, viendo el producto como algo complejo y evaluándolo por varios criterios humanos y artificiales para la toma de decisiones finales. Cuando hablamos de este llamado paradigma actual, se utilizó hasta el año 2007 y se basaba en primer lugar en la triple restricción, donde los gerentes del proyecto ven sus trabajos como exitosos, cuando ellos son capaces de completar el proyecto a tiempo dentro de un presupuesto y dentro de los objetivos de requerimientos obtenidos y ejecutados tal como se planificaron, y este ha sido famosamente llamado triple restricción o el triángulo de hierro de la gerencia de los proyectos. Y las desviaciones de la triple restricción han sido vistas como aquellas señales negativas que deben ser previstas o corregidas
Y aunado a esto, encontramos que un tamaño se ajusta a todo. Es decir, que muchos ejecutivos y gerentes asumen que todos los proyectos no son lo mismo, que sufren un síndrome del llamado proyecto es un proyecto, que es un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos esperan el éxito simplemente siguiendo un conjunto de actividades estándar, algo que desdice las teorías convencionales de la gestión de proyectos, las cuales, como es de esperarse, no incluyen una guía para distinguir entre proyectos y más aún una correcta aproximación para la selección del proyecto. Es por esta razón que la gerencia adaptativa supone que el éxito involucra 5 dimensiones. En primer lugar, tenemos la eficiencia del proyecto, que implica conocer los objetivos de tiempo y de presupuesto. En segundo lugar, conocer el impacto que va a tener en el cliente, es decir, conocer los requerimientos y lograr satisfacer al cliente en cuanto a beneficios y lealtad. También tiene un impacto en el equipo en cuanto a la satisfacción y el crecimiento personal. Y en cuanto a los resultados del negocio, pues el beneficio del retorno de la inversión, la participación en el mercado y el crecimiento que generará a nivel empresarial. En cuanto a la preparación para el futuro, es necesario nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevas capacidades. Finalmente, la globalización de los proyectos muchas veces tiende a proveer un resultado exitoso de un proyecto porque funcionó en un sitio determinado y solo tienden al fracaso. Este tipo de prácticas se da debido a todos esos factores anteriormente señalados. En la siguiente lámina encontraremos la globalización, ética y utopía. El término globalización, según Spinoza, para el año 2003 ha sido generalizado de tal manera que ya no es solamente utilizado por políticos, por filósofos, por economistas o analistas, sino que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, lo emplea con naturalidad y este le da una interpretación y una definición de acuerdo a la acción que este individuo esté ejecutando en ese determinado momento. También es importante resaltar que Spinoza en el año 2003 nos señala que el principal problema de la globalización en América Latina y los demás países del tercer mundo es que el mercado se ha convertido en el eje central para organizar la sociedad. Y esto genera problemas colectivos porque es algo muy difícil de transformar, de cambiar. Mientras que por otra parte, también nos señala que la globalización está mejorando las bases de la soberanía de los estados nacionales y abriendo paso a una nueva era donde predominan los países industrializados, los cuales dominan a aquellos países que no disponen de todos esos sistemas de información y de comunicación. Todo esto gracias a lo que ha sido la revolución tecnológica de la información y la comunicación, a la transnacionalización productiva efectuada por una sociedad completamente consumista. Por su parte, este autor también nos señala que según el análisis de las teorías de la globalización, la misma presenta dos vertientes. En primer lugar, está la vertiente positiva o optimista, y está apuesta a lo que es la productividad, al crecimiento, al desarrollo social y económico de la sociedad y del Estado democrático. Por otra parte, encontramos la vertiente o los pesimistas, esta de la incapacidad que tiene este para brindar seguridad y bienestar a la sociedad y por ende la pérdida del poder de los ciudadanos. En este sentido, o todos estos cambios económicos, políticos, sociales son generados a raíz de la globalización, repercuten en el modelo de vida o en la calidad de vida de la sociedad. Cuando hablamos de sociedad y de seres humanos nos referimos a seres complejos con distintos tipos de culturas y de valores éticos y morales. En este caso es importante resaltar que la ética comprende una rama de la filosofía que reflexiona sobre la moralidad. Es decir, actúa como una filosofía moral. Es decir, que la ética es una disciplina normativa, puesto que no describe lo que ocurre en el mundo,
sino que trata de orientar indirectamente a los ciudadanos hacia una mejor manera de entender la moralidad, de acuerdo a lo señalado por Cortini y Martínez en 1996. Es importante resaltar que existen diferentes tipos de ética. En este caso, tenemos o encontramos en primer lugar a las éticas aplicadas. Según Martínez, en 2017, básicamente consiste en orientar el comportamiento humano a un ámbito concreto de las actividades sociales, como pueden ser las actividades económicas, es decir, la ética de la economía y de la empresa, las sanitarias, como por ejemplo la bioética, y las del ámbito político, como por ejemplo la ética política y la de la administración pública. Contamos también con la ética de desarrollo. Esta ética consiste en un conjunto de reflexiones críticas y de propuestas de cambio de rumbo en todos aquellos modelos de desarrollo. Aunado a lo anterior, encontramos también un tipo de ética empresarial que es muy importante. Esta es la ética conocida como la de los negocios, la cual es una reflexión sobre las prácticas de los las prácticas ejecutadas en los negocios y que estas implican aquellas normas que los individuos y las empresas como tal en sociedad deben seguir. Esto de acuerdo a lo señalado por Parra en 1996. También este tipo de ética se encuentra fundamentada en los principios éticos planteados por Weiss en 2006, quien expuso que son 5 principios fundamentales. Son el universalismo, derechos, la justicia y la virtud ética. Todos estos principios, todas estas normas éticas, según lo que nos señala Murphy para 1988, se ejecutan mediante documentos formales que todos tienen que ver, y todas las empresas, por lo general a nivel mundial, tienen este tipo de formalidades. En primer lugar, la Declaración de Valores Empresariales. En segundo lugar, los credos corporativos. Y en tercer lugar, aquellos del códigos de ética o códigos de conducta empresarial. En este sentido, los principios éticos de la globalización tienen como objetivo el logro de la globalización dentro de los parámetros de la igualdad nacional e internacional. De acuerdo a esto, Isberg en 2004 nos señala que realmente necesitamos un enfoque ético mundial tanto para el medio ambiente como para todas las relaciones laborales, como para la política monetaria. Estos principios, según Debenhoof y Jauregui en 2017, son el respeto, en primer lugar, a considerar las personas por lo que son, sin ser usadas como un objeto o como una propiedad. En segundo lugar, la universalidad u orientación hacia el bien común y a la justa distribución de los recursos a nivel nacional e internacional. Y en tercer lugar, la unidad global de la humanidad. Apostando hacia una civilización solidaria basada en el respeto a las diferentes o a las diferencias sociales. También contamos con los códigos de ética empresarial, que conforman un marco referencial conductual dentro de las organizaciones productivas, que promueven el abordaje de la comunicación y la capacitación laboral, las políticas de personal y el uso de aquellas medidas complementarias y el monitoreo del cumplimiento de las mismas. Estos códigos de ética también podemos observarlos a modo global, es decir, a través de los códigos de ética globales, que corresponden a todos aquellos principios aplicados a esas transacciones comerciales que trascienden los límites nacionales. Es decir, estamos hablando a nivel internacional y entre ellos podemos destacar que existen los siguientes. En primer lugar, el Cause Roundtable, que es un compromiso internacional a nivel de países desarrollados que fue ejecutado en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el segundo, que sería el Pacto contra la Corrupción. El tercero, que sería el Pacto Global de las Aportaciones hechas o realizadas por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y tenemos también el Estándar Global de Negocios Codex, el cual regula los principios de conducta de ética dentro del contexto global.
Para finalizar, en la siguiente lámina encontramos la utopía ante la globalización. Según Escobar y Varela, en 2011, la utopía es concebida como la construcción de una realidad que no existe, pero que puede existir. La misma, según este autor, ha sido concebida en forma errónea, es decir, que se considera que utopía es una ilusión estable, por lo que en utopía o caduco a la acción. De acuerdo a esto, las primeras manifestaciones de utopía se pueden ver con las ideas o con los ideales de hombres y mujeres realizados desde la perspectiva económica y social. Asimismo, la transformación social en los distintos de identidad, nuevas culturas, novedades, según lo que plantea Varela en 2001. Por tal razón, ha aparecido también el término de una alternativa para la globalización, ya que la transmodernidad plantea un nuevo tipo de sociedad, una más libre, que pueda construir a partir de esa comprensión más profunda de todo el proceso de la complejidad, una realidad histórica y social diferente, que apunte hacia la crítica del modelo global, donde se puedan subsanar todas esas desviaciones y las desventajas ocasionadas por el proceso globalizador. Muchísimas gracias. Esto ha sido toda la exposición.